Muchas historias suelen empezar con un había una vez, lo cual es una triste forma de empezar a contar algo. Porque había implica que algo ya no está allí, y una vez hace pensar que no puede volver a ser. Esta no es la clase de historia, ¿sí? Ellos siguen viviendo y no han ido a ninguna parte. Y lo que una vez fue, puede volver a ser. En aquel lejano reino donde la gente conocía la magia y la hacía parte de su vida, como el aire y el agua, no había persona más sabia y poderosa que el mago silencioso. Este vivía en el lugar más profundo y pacífico del bosque, en una cabaña pequeña y llena de libros, donde quien lo necesitara podía encontrarlo solo con seguir el camino correcto. Era un hombre viejo, pero no de la manera en la que envejecen los hombres, sino más bien como lo hacen los árboles. Era alto e imponente, pero al mismo tiempo cálido y protector como un roble centenario. Nadie sabía su nombre. La gente lo llamaba el mago silencioso, porque muchos pensaban que había renunciado a hablar, ya que nadie recordaba haberlo escuchado alguna vez. Pero por supuesto que podía hablar. ¿Y de qué manera lo hacía? Lo hacía con su profunda mirada que parecía traspasar el alma, con sus fuertes pero armoniosas manos que al gesticular hacía parecer que éstas bailaban. Y por supuesto, también hablaba con su voz, solo que prefería no hacerlo a menudo, porque el secreto de su poder no estaba en el silencio como podríamos pensar. No, señor. El secreto del poder del mago silencioso era que sabía escuchar. Algunos magos más antiguos, sus maestros, eran y habían sido más sabios, y ciertamente había tenido alumnos más jóvenes, mucho más fuertes. Pero ninguno nunca como él. Él había aprendido cómo escuchar. Lo hacía de manera tal que podía entender cualquier idioma, incluso el de los animales del bosque. Podía escuchar al viento. Podía escuchar al invierno acercarse, al rayo antes de caer. Podía escuchar a las personas incluso sin que éstas hablaran. Escuchaba con tanta fuerza que todos los seres y todas las cosas, porque en las cosas encontrarás también un alma si las sabes buscar, le revelaban sus verdaderos y ocultos nombres. Escuchaba con tanto amor que sabía lo que cada ser necesitaba y qué hacer para ayudarlo. Escuchaba con tanta autoridad que podía pedirle a una roca, pártete en dos, y la roca lo haría, feliz de complacerlo. Pero él jamás le pediría a la roca que lo hiciera. ¿Para qué hacer a la pobre roca que se rompa sin una buena razón?, diría él. En aquel reino, si estabas enfermo, o si tenías un predicamento grave, sin importar si eras hombre o niño, rico o pobre, ave o reptil, orco o hada, sabías que el mago silencioso estaba allí para encontrar la solución
y dártela sin decirte una sola palabra. Porque escuchar de la forma que él lo hacía requería del silencio interno y externo, y él lo sabía. Pero como suele suceder, las sombras descubrieron este reino, y donde todo era luz, cayó la oscuridad, en forma de una terrible peste que nadie sabía cómo curar, y significaba la muerte segura. Y mientras el reino caía, el mago silencioso, encerrado en su cabaña, nada hacía. O al menos eso parecía. El mago sabía que no podría salvarlos a todos uno por uno y se sumergió en un profundo silencio, intentando escuchar a la peste, descubrir su nombre y sus intenciones y hacer que abandonara el reino. Pero el tiempo pasaba y la gente moribunda arañaba su puerta desesperada, y el miedo entró en su alma y se sumergió más aún dentro del silencio. Y trató de escuchar con más fuerza y olvidó que debía escuchar con amor, incluso a la peste, incluso a la sombra. Y empezó a escuchar con miedo primero, y con rabia al poco tiempo, y con odio al final. Y en el instante justo en que dejó entrar al odio en su corazón, escuchó una voz. Él no sabía a quién le pertenecía esta voz, y ésta le susurraba: el mago silencioso ha muerto. La voz no se detenía, ni debilitaba, al contrario, se transformaba en grito. Y él le creyó a la voz. Lleno de miedo y rabia, por primera vez en su larga vida gritó y gritó para no escuchar la voz. Derribó sus estantes y prendió fuego a sus libros, para que el crepitar de las llamas acallara la voz, pero no lo logró. Deseó ensordecer, no escuchar nada más, pero al mismo tiempo deseó el ruido y el bullicio, porque no quería volver a encontrar esa terrible voz en su mente. Y se olvidó del reino y de sus habitantes, y de su deber. Vagó por estaciones enteras hasta llegar a la ciudad de los 4 puertos, donde ninguna magia era recordada. Y solo el oro gobernaba, y nadie había escuchado hablar jamás del mago silencioso. Allí empezó a partir con el martillo a la piedra que antes se habría abierto a él con su palabra, a arrancar del árbol el fruto que antes en sus manos caía con solo desearlo, y se volvió hablador y charlatán, ofreciendo dulces y vacías palabras a cambio de oro. Y empezó a lucir anciano, como lo hacen las frutas cuando empiezan a fermentarse. Y la voz tuvo entonces la razón. El mago silencioso había muerto. En su lugar estaba el anciano charlatán. Un día tocaron a la puerta del anciano charlatán, pero no era ningún sucio amo de los puertos, en busca de consejos a cambio de oro. Cuando el anciano charlatán abrió la puerta con desgano y miró con desprecio, se encontró con una pequeña niña.
estaba sucia y vestía con harapos, pero tenía la presencia de una dama de la corte. Cuando sonrió, vio que sus dientes estaban rotos, pero su sonrisa era radiante como el sol. Con voz tenue y hermosa como la brisa, le anunció: «Vengo a buscar al mago silencioso». Dentro de sí, el anciano charlatán gimió de miedo, recordando a la terrible voz que tanto le costó acallar. Pero por fuera rió con desprecio diciendo: «Niña tonta, ¿aún crees en cuentos de hadas y magos? Ve a pedir limosna a la plaza. Si alguien te da algo, vuelve y quizá te venda un dulce. Así se te caerían el par de dientes que te quedan en tu hocico». Y cerró dando un portazo. Maldiciendo fuertemente, aún temiendo que empezara a sonar en su cabeza de nuevo aquella voz, fue a sentarse a su mesa. Y allí estaba la niña, sentadita en el centro con sus famélicas piernas cruzadas, como si fuera un florero que siempre hubiera estado allí. El anciano rugió de furia, pero por mucho que lo deseó, no tenía la fuerza para tomar una escoba y golpearla. Una chispa de luz en él lo impedía. «La ventana, se ha colado por la ventana esta pequeña bestia», pensaba. «He venido en busca del mago silencioso», empezó de nuevo la pequeña. «He venido en busca del mago silencioso. Mi madre murió de la peste, pero antes me lo dijo. Si el mago silencioso volviera, podría salvarnos. Y he venido aquí», dijo la pequeña. La pequeña miró con sus grandes y cálidos ojos al anciano charlatán, y él lo entendió todo. La niña mentía, mientras al mismo tiempo decía la verdad. Pues sucede, y esto aprenderás, que no todas las hadas son bellas criaturas con alas de mariposa, y no todas las cosas buenas tienen que ser hermosas. El anciano charlatán sintió un fuego en su interior. Era el miedo y la vergüenza a lo que se había convertido, y la tristeza por lo que había perdido. Como antes lo hizo, gritó con todas sus fuerzas, y se dispuso a prenderle fuego a todo y huir de nuevo, donde ningún hada disfrazada de pequeña harapienta lograra hallarlo. Pero no pudo moverse, porque un silencio familiar lo arropó. Era un silencio cálido y reconfortante, como una suave manta de lana, pero firme como una cadena de hierro. La niña lo estaba escuchando. Lo escuchaba como nadie lo había hecho, con tal pasión que penetraba sus fibras, con tal fuerza que lo aplastaba y reconstruía al mismo tiempo, con tal amor que el anciano charlatán empezó a llorar. Lloraba por su reino, por su hogar, por él mismo, como nadie lo había hecho. Y con una voz dulce y terrible a la vez, como una reina que ordena avanzar a su ejército, dijo: «El anciano charlatán está muerto. El reino necesita al mago silencioso». Y por primera vez en años, el anciano charlatán enmudeció. Y ya no era viejo como la fruta fermentada. Se irguió de nuevo como un árbol centenario. Y aunque aún tenía miedo, lo aceptó. Aunque aún estaba triste, se perdonó a sí mismo. Y el mago silencioso volvió a ser. Sucede, tú que esta historia escuchas, que no todo lo bueno es hermoso. Y no todo lo poderoso es eterno. Hay hadas que llegarán a tu vida con una misión y volverán a las manos de su creador. Mira allá en el camino, al mago silencioso marchando a su destino. Va a salvar a su reino con el corazón lleno de amor, poder y esperanza. Y es que estas cosas siguen sucediendo en un eterno presente. Y lo que una vez fue, puede volver a ser. Y es por eso que en este cuento no existe el había una vez.